Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. Bien, una vez más en nuestro programa nos reencontramos en unos instantes con el doctor Pablo Moreno Llorente. El doctor Pablo Moreno Llorente es el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. El doctor Pablo Moreno Llorente es un profesional que está contribuyendo de manera importante al desarrollo de la cirugía endocrina con la utilización de las llamadas técnicas mínimamente invasivas. Hoy vamos a abordar con el doctor, con nuestro invitado, el tema del cáncer de tiroides. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de cáncer de tiroides que existen, de cuál es su frecuencia, de si esos tipos de cáncer de tiroides tienen o no, o pueden tener factores hereditarios, cómo se presenta, síntomas, diagnóstico y pronósticos, en definitiva, todo aquello que debemos saber respecto del cáncer de tiroides en unos instantes con, como acabo de indicarles, el doctor Pablo Moreno Llorente. En bones mans. L'entrevista. Ya se encuentra con nosotros en nuestro estudio el doctor Pablo Moreno Llorente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Por cierto, que ha vuelto usted, ahora lo comentábamos fuera de micrófono, de un viaje realmente interesante a nivel profesional. Pues ¿verdad? sí, he estado en Tailandia, he estado viendo algunas nuevas cirugías, nuevas vías de abordaje y bueno, realmente es interesante. Quizás es un poco prematuro hablar de ello ahora, sí, pero yo creo que por lo que hablar... usted me comentaba, realmente en su momento, cuando usted considere que es el momento propicio, lo que tiene que explicarnos, yo creo que puede ser muy, además de interesante, incluso espectacular, pero quizá no adelantemos acontecimientos. Sí. Doctor, vamos a hablar, hoy vamos a centrar el tema del programa, en el tiempo del que disponemos, en una cuestión, a ver, digámoslo francamente, que a muchas personas, evidentemente, a muchos pacientes que tienen problemas de una forma u otra relacionados con el tiroides, una posibilidad a la que se le tiene mucho respeto, incluso en algunos casos miedo, que es el cáncer de tiroides, ¿verdad? Eso actualmente, vamos, no vamos a asegurar que está absolutamente dominado, pero sí que se ha avanzado muchísimo, me refiero de un tiempo a esta parte, desde el instante en que a una persona, lamentablemente, se le diagnostica un cáncer de tiroides, en relación a hace unos años, hasta el momento actual en que en muchos casos, es un porcentaje altísimo, este tema, este problema se puede resolver con mucha eficacia, ¿verdad? Efectivamente, es un cáncer que, bueno, como es lógico, la palabra cáncer nos preocupa a todos. Claro. Y, evidentemente, tratándose del cáncer de tiroides, pues es otro tema que, por su frecuencia, pues nos puede preocupar y angustiar, pero sí es cierto que globalmente tiene un pronóstico excelente en general. Claro. Y realmente yo creo que lo importante quizás de la información que podamos dar a nuestros oyentes es que se puede curar y que tiene un pronóstico excelente en general. Claro, no hay que, es una frase hecha, no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, ¿verdad? Sí, por supuesto, lo que pasa es que está claro que nosotros podemos curar el cáncer de tiroides en muchísimos casos. En aquellos casos en los que no podemos curarlo, lo podríamos controlar durante el resto de la vida. Claro. Y es evidente que hay una pequeña proporción de casos donde el paciente puede fallecer a través de ese cáncer, pero como otros cánceres, pero globalmente es mucho más dañino de comportamiento que otros cánceres que nos afectan. El porcentaje de curación es altísimo hoy bueno, en día. Si hablamos del cáncer que desarrollaremos más tarde, que es el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, la probabilidad de curación es muy alta. Es tanto como para decir que en los grupos de bajo riesgo la probabilidad de curación está prácticamente asegurada. Perfecto, es una buena noticia y precisamente a raíz de esta apreciación hablamos de cáncer de tiroides, pero hay varios tipos, ¿verdad? Hay diferentes perfiles de cáncer de tiroides. En principio querría decir que el cáncer de tiroides tampoco es tan frecuente, solamente es el 1% de todos los cánceres que nos afectan al ser humano. Pero, claro, comparado con otros tipos de cáncer se refiere. Pero si tenemos en cuenta que es la enfermedad del tiroides es muy frecuente
y que lo más frecuente, si hacemos un poco de repaso de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, que la enfermedad más frecuente del tiroides es la presencia de nódulos y que 5 de cada 100 puede ser cáncer, pues claro, tenemos que tener en cuenta que esto es una cosa que ocurre con relativa frecuencia. Repitamos el porcentaje. 5 de cada 100 nódulos tiroideos 5 de cada 100 potencialmente podría convertirse en un cáncer. No convertirse, ser un cáncer. Ser en sí mismo ya. Es que el cáncer de tiroides... por el hecho de existir ya sería un cáncer. Es que, a ver, el cáncer de tiroides, la manera más frecuente de presentarse es la de un nódulo es a través de un nódulo. Efectivamente. Muy bien. ¿Tipos de cáncer más frecuentes a nivel de la glándula tiroidea? Bueno, en el cáncer de tiroides el más frecuente son los cánceres que se llaman bien diferenciados. Es el papilar de tiroides, el que todo el mundo habrá oído hablar, que tiene una característica, tiene un comportamiento excelente. Sí. A 10 años, 90% de todos nuestros pacientes, todos los de buen riesgo, los de mal riesgo, van a estar vivos, lo cual ya da una idea de su, entre comillas, benignidad dentro de lo que estamos hablando de cáncer. Sí, claro. Y tiene una característica, es que además hace metástasis a los ganglios del cuello, pero eso, a pesar de todo, veremos que hay un grupo de pacientes que son los jóvenes, en los que eso tampoco confiere más riesgo para morir, sino al revés. Implica que para curarlo necesitamos más cirugía, pero el riesgo sigue siendo muy bajo. Luego es decir, es un tipo, de metástasis que se puede controlar a nivel quirúrgico. Con cirugía. Es decir, claro. Hay una cosa que además tenemos que dejar clara desde el principio. El cáncer de tiroides solo se cura con cirugía. Sí. Hay otros tratamientos que nos pueden ayudar a mejorar los resultados. Pero si no hay cirugía, no podemos curar un paciente. Una vez se ha diagnosticado el cáncer en el tiroides, la única solución clínica es la quirúrgica. Efectivamente. Bien. Entonces luego tenemos, como he dicho, el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, es el que globalmente tiene el comportamiento más benigno y con mayor supervivencia. Sí. Luego tenemos el cáncer folicular. Está el cáncer medular de tiroides, que llama la atención no solamente porque puede aparecer de manera esporádica, es decir, de manera casual en un individuo, pero también sino porque hay un subgrupo de pacientes que presentan esta enfermedad en los que hay una transmisión hereditaria, es decir, que uno de cada 2 hijos tiene la probabilidad de desarrollarlo. Claro, pero solo en este tipo de cáncer. Solamente en este tipo de cáncer, pero además tiene una ventaja, entre comillas, que si somos capaces de detectar que un paciente que tiene el cáncer tiene una mutación que lo va a transmitir, en el momento que tenga descendencia, podemos actuar sobre la descendencia para evitar que lo desarrolle. Claro. Con la cirugía precoz. Pero, al fin y al cabo, evitamos que esto ocurra. Bien, solo este tipo de cáncer es hereditario. Hay otros, pero este es el más frecuente. De entre los hereditarios, el que con más frecuencia, pues el cáncer papilar de tiroides que he dicho, el más frecuente, el de mejor pronóstico, solamente entre un 1 y un 3 de todos ellos podría tener una cierta transmisión hereditaria, pero es raro. Así, a grandes rasgos, ¿hay algunos síntomas específicos para que podamos sospechar la existencia de un cáncer de tiroides? Por suerte y por desgracia, los síntomas son muy pocos y muy pobres. Es decir, cuando el cáncer, teniendo en cuenta que el cáncer, como la manera más frecuente de presentarse es un nódulo, que a veces son nódulos pequeños, desde milímetros hasta 2-4 centímetros. Y que la mayoría de ellos son benignos. No, benignos no, porque estamos hablando de cáncer. Bueno, de los nódulos, perdón. Sí, hablo de los nódulos. Efectivamente, los nódulos son benignos, la gran mayoría, el 95% correcto, globalmente. Sí. Pero que la mayoría de las veces los descubrimos de una manera casual. Nos hacemos una ecografía en el cuello por otro motivo, o un escáner porque tenemos problemas de la columna y en el tiroides nos ven un nódulo. Bien. Afortunadamente, en muchos casos no hay síntomas, pero cuando hay síntomas son cuando los debidos a la mayoría, fundamentalmente a la invasión que producen. Entonces, o bien no tenemos problemas nos invaden la cuerda vocal, nos paralizan la cuerda vocal y nos quedamos roncos, fónicos. Quiero decir, eso ocurre porque va creciendo en volumen. Efectivamente, crece en volumen y va invadiendo. Claro, afortunadamente son muy pocos los pacientes que presentan síntomas, pero indican gravedad. Sí. Y en la mayoría de los pacientes no va a haber síntomas que nos hagan pensar que tenemos un nódulo. Es la casualidad de que o bien estamos afeitándonos y nos notamos un bultito, o nuestro pareja nos dice, oye, pues que tienes aquí un bulto que antes no te veía. Claro, un poco por casualidad. O casualidad porque te han hecho una prueba diagnóstica y además se ve el tiroides. Bien, en el momento, antes de entrar un poco más a fondo en el tema del tratamiento, doctor Moreno Llorente, ya ha dejado usted bien claro que hay un tipo de cáncer que puede ser hereditario, pero háblenos también al margen del puramente hereditario, de cuáles serían los factores de riesgo más importantes para que una persona pueda desarrollar un tipo concreto de cáncer de tiroides. Bueno, en el cáncer esporádico, que es el que se va a presentar a la gran mayoría de los pacientes,
así como hay otros cánceres en los que sí sabemos que o bien el tabaquismo, el alcoholismo, pues hay ciertas dietas tienen una influencia en la aparición, en el desarrollo de ciertos cánceres. En el cáncer de tiroides tenemos muy poca seguridad. En la gran mayoría de las veces pensamos que debe haber una mutación y solamente en algunos casos, concretamente el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, como digo, y de mejor comportamiento, sabemos que aquellos pacientes que hay una probabilidad de desarrollarlo cuando hay niños que han recibido radiación o tratamientos radioterápicos en el cuello en la infancia. Solamente en este periodo sabemos que cuando se recibe radioterapia, 20 años más tarde, hay un factor de riesgo importante. Pero aparte de esto, en el resto de los casos siempre tenemos que tener en cuenta que hay factores que desconocemos, puede haber factores medioambientales, puede haber factores dietéticos, pero en general no existen una factores mutación realmente concretos, específicos. Así como sabemos que el cáncer de pulmón está altamente influenciado por el tabaquismo, por ejemplo, en el cáncer de tiroides lo único que sabemos es que si se ha recibido radioterapia o radiación en el cuello... Sería mejor también no fumar, por ejemplo. Pero bueno, fumar no va bien en general para nada, pero para el cáncer de tiroides no hay una relación directa que sepamos. Pero por ejemplo, es muy importante el accidente que hubo en Chernobyl, pues claramente influenció y ha disparado en la zona, y luego la nube que generó mucha mayor incidencia de cáncer de tiroides. Efectivamente, eso está clarísimamente demostrado. Llegamos al diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Bueno, el diagnóstico básicamente se basa en discriminar o hacer un estudio de las células que tienen estos nódulos. Hemos comentado que cuando tenemos un nódulo el diagnóstico básico se hace por la ecografía. Por una parte, la ecografía es una prueba que es muy barata desde el punto de vista para el sistema, no es cara ni para el paciente ni para el sistema, no irradia, son puramente ultrasonidos. Y hoy día los ecografistas que tienen experiencia, y sobre todo los que ya se dedican de manera exclusiva a esto, son capaces de ver signos ecográficos que nos dicen si ese nódulo es o no sospechoso. A través de la imagen simplemente. Exactamente, con lo cual nos pueden decir si es sospechoso o no. Nos pueden decir también qué tamaño tiene, con lo cual de alguna manera nos están dando idea de potencial riesgo del tumor por su tamaño. Y además son capaces, por la ecografía, de ver si hay ganglios, que como digo, el más frecuente con mucho es el papilar de tiroides y que con mucho tiene mucha tendencia a afectar a los ganglios del cuello. Pero es más, no solamente es capaz de ver el nódulo, discriminar si tiene riesgo o no por lo que ve, sino que además nos permite con mucha seguridad hacer una punción con una aguja fina, lo que llamamos PAF, y extraer unas células que los citólogos verán y estudiarán. Vamos, lo que sería una biopsia. Exactamente, pero muy finita y prácticamente indoloro. ¿Y se efectúa esta biopsia? Guiada por ecografía. Externamente. Exactamente, percutáneamente y digamos, guiada por ecografía. En el cuello, en la zona del cuello. Sobre el nódulo. Sobre el nódulo. Se hace esa pequeña punción y se saca una muestra de tejido. Y eso es lo que realmente nos va a dar el diagnóstico. Nosotros podemos tener una sospecha o evidencia muy alta por la experiencia del ecografista con lo que ve, pero lo que realmente da el diagnóstico definitivo hay que analizarlo. Es el análisis de las células al microscopio. Bien, tenemos el resultado de este análisis y lamentablemente se confirma que hay un cáncer de tiroides. Efectivamente, pues entonces... ¿Qué se hace a partir de ese momento? A partir de entonces lo que establecemos ya es hacer el estudio de extensión, dado que la gran mayoría de los casos nuestros pacientes van a debutar con un nódulo y que no va a haber localmente, el tumor no está localmente avanzado, con lo cual... no debería haber alteraciones de la voz ni nada. Una curiosidad, doctor. ¿Está estudiado, se sabe, por ejemplo, desde el momento en que aparece ese nódulo, ese cáncer de tiroides, hasta que desarrolla la metástasis, cuánto tiempo puede transcurrir? No se sabe. ¿No se sabe? A ver, hay algunos cánceres que son más agresivos y sabemos que lo hacen tempranamente. Pero en general, a mí sí me gustaría incidir de que todo y que hay 4 o 5 tipos de tiroides, algunos extremadamente agresivos, pero muy agresivos. En general, nosotros lo que nos tenemos que quedar con la idea de que el cáncer más frecuente es el papilar, que es responsable del 80 o casi 85% de todos los casos y que es el que va a tener un pronóstico excelente y el que vamos a poder curar casi en la mayoría de nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras que son más raros tienen importancia. No sabemos desde cuándo tenemos el nódulo o el cáncer, porque desde que lo tenemos hasta que somos capaces de detectarlo, porque lo vemos, lo tocamos o no lo diagnosticamos, puede pasar un tiempo. Y luego otro dato que indica que este cáncer tiene un pronóstico excelente, que es muy importante.
Cuando se hace un estudio de necropsia, lo que llamamos, ¿no?, una autopsia, ya saben, supongo que todo el mundo sabe que consiste en cuando un paciente, un enfermo ha muerto, pues entonces se le toman muestras de todos los tejidos. Pues en aquellos cadáveres que se hacen tomas de muestras de biopsia y ha muerto por cualquier otra cosa no relacionada con el tiroides, en 1 de cada 3 se van a encontrar cánceres en el tiroides, lo cual nos da idea de que son gente que vivió, que tuvo un cáncer en el tiroides y que no le dio ningún problema. Es decir, esto también da un poco la idea de que tenemos un cáncer con un comportamiento muy especial, y esto tiene que hacer que nosotros también tengamos que tratarlo de manera muy especial, no siendo más agresivos que el cáncer. Entiendo. Bien, doctor, la solución es quirúrgica en cualquier caso. Siempre. Háblenos un poco de qué tipo de cirugía se aplica y en qué condiciones. Bueno, básicamente, y hasta hace muy poco, siempre ha habido discusiones de cuáles son los mejores tratamientos, si quitar la mitad de la glándula, si está afectada, o toda la glándula, para poder hacer asociar otros tratamientos como el yodo radioactivo, que luego podremos comentar alguna cosita. Sí. Pero básicamente, durante muchos años se ha discutido mucho si el mejor tratamiento en los casos de tumores pequeños podía ser la mitad o la totalidad de la glándula. Sí. Cuando parecía que ese debate se había cerrado a finales del siglo pasado, resulta que se ha vuelto a reabrir porque nuevos estudios, comparando grupos de riesgo, se han dado cuenta que si los pacientes tienen bajo riesgo, y el factor de riesgo más importante es la edad, quiero decir que esto es muy importantísimo. Sí. Un cáncer de tiroides, el más frecuente, el papilar, en grupo de gente con media de edad de 45 años para abajo, o sea, de 45 años para abajo, tienen un pronóstico excelente. Sí. Son estos el grupo en los que prácticamente vamos a poder curar a casi todos. Y si no los curamos, no pasará nada. Convivirán con la enfermedad y se morirán de otra cosa. Cronificarse el tema. Exactamente, se morirán de otra cosa. Sí. En ese grupo de pacientes, lo más importante es que, dado que este es el factor pronóstico más importante que va a determinar cuál va a ser el futuro, podemos no ser tan agresivos. Y si el tumor solo está afectando a un lado del tiroides y el otro está completamente sano y no se dan otras circunstancias como antecedentes familiares, de pequeño sufrió radiación o estuvo en Chernóbil, estas cosas, pues evidentemente asumimos que la enfermedad está tan limitada a ese lado que podemos ser conservadores y quitar la mitad de la glándula. Esto es nuevo, realmente nuevo. Debate antiguo que se ha vuelto a reabrir y que parece que con más fuerza ha ganado peso de acuerdo a las últimas guías que cada año recibimos de los a nivel de consecuencias a posteriori de esa intervención en la cual solo se realiza la resección de una parte de la glándula, ¿eso cómo repercute en su funcionamiento posterior? Bueno, es que esta es la importancia de ser conservador cuando se puede y cuando se está seleccionando muy bien al paciente. Es que te queda la mitad del tiroides. Que sigue funcionando. Que sigue funcionando, como dijimos en otro programa, en un 70-80% de los casos. Y el resto se complementa con un tratamiento a nivel farmacológico. Y si quitamos todo, necesitamos dar un tratamiento de por vida. Y por otra parte, no olvidemos que hay unos riesgos de operar. Por una parte, a cada lado hay un nervio que mueve nuestras cuerdas vocales, es el nervio recurrente, un nervio muy finito, como un fideo de caries de ángel, sensible. Y que si se lesiona, uno puede quedar con un trastorno en la voz. Pues si operamos la mitad, tenemos la mitad de riesgo. Claro, solo hay un nervio a riesgo. Se reduce. Pero a nivel de técnica quirúrgica, ¿cómo se ha avanzado actualmente? A nivel de técnica quirúrgica... Digamos, a grandes rasgos, ¿cómo es la intervención actualmente? A ver, la cirugía, esto es curioso, la cirugía es la misma y requiere los mismos pasos tal y como se diseñó ya hace prácticamente 2 siglos. Sí. La única cosa es que la hemos perfeccionado. Somos capaces de hacerla con cirugía mínimamente invasiva, con muy pequeñas incisiones. Nuestros pacientes, si quitamos medio lado, por lo menos en mi caso, muchos se pueden ir a casa el mismo día o al día siguiente. Por otra parte, también utilizamos hoy día una tecnología, por ejemplo, aparatos que trabajan con energía bipolar avanzada, hablando de palabras técnicas, o producen un sellado y una corte y coagulación de los tejidos con ultrasonidos, que estos lo que hacen es que nos producen un sellado de los vasos mucho más seguro y hacen que nuestra cirugía también sea más segura. Claro. Básicamente lo que hemos ganado es en seguridad. Bien. Pero una buena cirugía de tiroides hace ya años que ha demostrado que ningún paciente debería morirse en quirófano, que la probabilidad de que nuestros pacientes queden con la voz alterada para toda la vida debe ser menor del 99%, y que si quitamos los 2 lados, la probabilidad de que necesiten calcio para toda la vida, que esto es algo que a lo mejor podemos hablar en el futuro, pues también sea por debajo del 2%.
Bien, son porcentajes bastante más que razonables. Efectivamente. Entonces, en esto hemos avanzado muy poco, porque es difícil mejorar estos criterios de calidad. Pero bueno, el objetivo estamos a un buen nivel. Pero necesitamos, por supuesto, llegar al 0% de todo. Bien, para concluir por hoy este contenido referente al cáncer de tiroides, se ha diagnosticado en su momento, se ha realizado la intervención quirúrgica con éxito, sin ningún problema. ¿Y después qué pasa? Es decir, ¿qué tratamiento hay que seguir? ¿Qué seguimiento requiere el paciente? Bueno, si nosotros tenemos un tumor que es de tamaño pequeño o en estadios precoces, como podemos definirlo, y quitamos medio tiroides, no hay que hacer nada más que vigilarlo y seguirlo. Sí. Si hemos quitado todo el tiroides, si bien porque el tamaño del tiroides del tumor que es mayor de 2 centímetros, o bien porque tiene algunos ganglios, pues entonces en algún momento tendríamos que asociar un tratamiento complementario para intentar disminuir la recidiva o la recurrencia del tumor en el futuro. Uh-huh. Pero esto, también hay que decirlo a todos nuestros oyentes, que la quimioterapia y la radioterapia prácticamente, yo diría que, excepto en casos muy muy avanzados y con nuevos fármacos, no tiene cabida en el tratamiento del cáncer de tiroides, por lo menos en el más frecuente. Uh-huh. Solamente se necesitaría yodo radiactivo. ¿Qué es? El yodo radiactivo no es quimioterapia, no es radioterapia, no se caerá el pelo, no habrá náuseas, vómitas, todos estos efectos secundarios que todos conocemos de cuando alguien se trata de cáncer. En segundo lugar, lo único que como una sustancia radiactiva requiere unas medidas de protección durante unos días hasta que uno puede salir a la calle sin contaminar digamos a modo de prevención, simplemente. Efectivamente, pero que es un tratamiento muy bien tolerado, con muy pocos efectos secundarios y que, también es cierto, por desgracia, como todas las sustancias radiactivas, tienen una dosis máxima que podemos dar y que tenemos que vigilar muy bien e indicar correctamente cuándo hay que darlo, para que así tengamos un arma terapéutica más para el futuro, y que tenemos que intentar no agotarla de manera inútil, sino darla en los momentos adecuados. Pero es efectiva. Claro, perfectamente un paciente que haya sido intervenido de cáncer de tiroides puede vivir perfectamente muchos años, el resto de su vida, sin esa glándula. Absolutamente. Es más, hay mucha gente que se opera, mucha más gente que se opera por enfermedad benigna sin esta glándula, y hace una vida absolutamente normal en cuanto a la capacidad de hacer cualquier tipo de vida, de fertilidad, tener hijos, es decir, no hay ninguna limitación. Doctor, lo dejamos aquí por hoy, pero me gustaría que nos recordara dónde está situado el Instituto de Cirugía Endocrina que usted dirige, y al margen de que físicamente nos recuerde dónde están ubicados, pues un teléfono de información, un teléfono de contacto, para que cualquier persona que tenga, a quien se le haya generado alguna duda, pueda contactar con ustedes y pueda hablar con su equipo médico. Por supuesto, pues estamos en Clínica Corachán en el teléfono 93-280 5222. Yo, si me permite, lo voy a repetir más despacio: 93-280 5222 es el teléfono del Instituto de Cirugía Endocrina. Y también tenemos nuestra web, donde pueden de alguna manera ver y tener un poco más de información, incluso pueden ver unas imágenes, ver cómo trabajamos y los resultados que tenemos. Y siempre está bien visualizar un poco todo lo que estamos hablando, que el sitio web es muy fácil, es institutocirugíaendocrina.com. Sí, o Instituto de Cirugía Endocrina también entraríamos, yo creo que... Bien, correcto. No debe haber ningún problema. No hay problema. O también hay otra web que está anexada aquí, que es cirugíaendocrina.com, o doctor Pablo Moreno. U otra, llegan a mí fácilmente. Van a llegar al doctor. Gracias, doctor. Bones mans, amb Carles Aguilar. Escuchamos al doctor Pablo Moreno Llorente, director del Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona. Desde hace 20 años me dedico de forma exclusiva a la cirugía endocrina, tratando enfermedades que afectan al tiroides, glándulas paratiroides y suprarrenales. Las enfermedades del tiroides son las más frecuentes y a menudo requieren cirugía, sobre todo de profesionales expertos que les ofrezcan el tratamiento quirúrgico adecuado, eficaz y seguro para evitar que una cirugía
aparentemente sencilla, acabe limitando su calidad de vida. Abordamos la cirugía endocrina con criterios de mínima invasión, estancia hospitalaria muy corta y mínima tasa de complicaciones. En el Instituto de Cirugía Endocrina somos expertos en cáncer de tiroides y en reintervenciones. Pueden contactar con el doctor Pablo Moreno Llorente en Clínica Corachán 2, despacho 8, llamando al teléfono 93 280 52 22 o también al teléfono 649 36 71 13. En el Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona cuidan de las personas. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom.